Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, familiares que me están siguiendo a través de este medio. Ah, hoy jueves 26 de marzo, quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, verso 1 al 10. Si alguien tiene Biblia en mano y me puede seguir, vamos a leer lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 3, verso 1 al 10. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Hermanos, si ponemos un poco de atención, en esta escritura, la palabra de Dios nos enseña de que Juan, él era únicamente el medio que venía preparando el camino al Señor. Y él empieza su caminar diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? A él venía la gente al bautismo de arrepentimiento. Y en esta ocasión me llama la atención que vienen estos personajes, los fariseos, los saduceos, vienen a él a querer ser bautizados por Juan el Bautista. Y me sorprende cómo Juan les llama a ellos, generación de víboras. Pero fíjense una cosa, lo que dice aquí la palabra de Dios. Les dice, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? O sea que la palabra de Dios nos enseña que desde aquel entonces ya la gente sabía que venía un cierto tiempo en el cual la ira de Dios iba a manifestar. ¿Sí? Entonces ellos querían escapar de esa ira de Dios. Pero Juan ya sabía quiénes eran ellos. Ellos, aunque eran religiosos, gente religiosa, gente que conocía la palabra de Dios, pero era gente que no la practicaba. Por ello, él mismo les llama generación de víboras y les dice, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ah, y saben, hermanos, me llama mucho la atención esta palabra arrepentimiento, porque muchas veces tenemos un concepto errado de lo que es el arrepentimiento. Yo recuerdo años atrás, antes de que yo viniera a los caminos de Dios, antes de que yo conociera las Sagradas Escrituras, yo tenía un concepto de que el arrepentimiento era el sentirse mal de las acciones que uno cometía en el momento. Pero realmente yo indagué y busqué, quise saber qué era la palabra arrepentimiento. Y lo que marca el diccionario es que es un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de dirección. Ok, el Señor de cierta forma y está llamando a la humanidad a un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es de que nos volvamos a Él, ¿sí? Que busquemos de Dios, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que nos volvamos a Él, que empecemos verdaderamente a hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios no es otra cosa más que cumplir con los mandatos que Él ha dejado establecidos en su palabra. Amén. Y Él hace entonces el llamado al arrepentimiento. Pero fíjense lo que dice al final de esta escritura. Dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? O sea que esto no nada más depende de volvernos a Dios, sino que debemos llevar un fruto.
Un fruto que verdaderamente demuestre que ha habido un arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese fruto digno de arrepentimiento? La gente que te conocía, por decir en mi caso, mi familia, mis conocidos, mis amigos que me conocían, sabían cómo era yo, cuál era mi vida, cuál era mi modo de comportarme, de conducirme, ¿sí? Pero en cuanto yo vine al conocimiento de la palabra de Dios, yo tuve que hacer un cambio en mi vida. Me di cuenta que yo necesitaba verdaderamente arrepentirme de mis malos caminos, hacer un cambio en mi vida y se empezaron a ver esos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ok, ahora, esto es apenas el inicio. Juan viene predicando el arrepentimiento, preparándole el camino a Jesús. Cuando Jesús empieza su ministerio, si me acompañan en Lucas capítulo 5, verso 31 al 32. El Evangelio según Lucas capítulo 5, verso 31 y 32 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Cuando Jesús empezó su ministerio, él venía diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no es aquí en la tierra, el reino de los cielos es allá arriba, ¿sí? ¿Y cómo es de que el reino de los cielos se había acercado? A través de la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, ahora en esta parte de la Biblia nos muestra la palabra de Dios y dice Jesús, aleluya, que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hermanos, conforme a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que no hay ni un justo, que no hay ni un uno, ni a uno, ni siquiera uno. Y si no hay ningún justo, todos estamos fuera, ¿sí? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos de un arrepentimiento, ¿sí? La situación que hoy en día se está viviendo no es otra cosa, hermanos, que Dios está llamando a la humanidad a un arrepentimiento. Dios quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos. Quiero que vayamos a el segundo libro de Crónicas. Crónicas capítulo 7, verso 14. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. Dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Luego dice el verso 15: ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. El Señor en esta parte de la Escritura está llamando a que nos humillemos delante de su presencia, ¿sí? A que nosotros nos busquemos su rostro en oración, que nos busquemos su rostro en oración y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Está llamando a ese arrepentimiento, está llamando a que hagamos cambios en nuestras vidas. El Señor está cansado. Hermanos, si meditamos un poquito en la palabra de Dios, podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 5, verso 6, si mal no recuerdo, habla de que llegó un momento en el cual el pecado había llegado hasta la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que a Dios le dolió en su corazón haber creado a la humanidad y trajo un juicio contra la tierra. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y mandó a Noé a que preparara un arca en la cual iba a entrar él y su familia y que iba a destruir la tierra con un diluvio. Y así fue, hermanos. Noé, durante este tiempo en el cual preparó el arca, me imagino yo que estaba predicando también ese mensaje de arrepentimiento, porque venía un juicio, venía el juicio de Dios contra la tierra. Lamentablemente la gente no quiso entender, la gente no se humilló, la gente no buscó el rostro de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que sus pensamientos eran de continuo hacer el mal. Todo el tiempo pensaba nada más en el mal, en el mal. La palabra de Dios en el Evangelio según Mateo capítulo 24 nos enseña que estamos como en los tiempos de Noé.
Sí, pero yo podría decir que estamos peor que en los tiempos de Noé. Hoy con tanta tecnología, con tantas cosas que hay, el pecado está peor, hermanos. Y esto que estamos viviendo hoy en día no es otra cosa más que Dios está llamando a la humanidad a un arrepentimiento. Porque viene el juicio de Dios. La palabra de Dios dice que esto va a ir en aumento, que lo asimila como la mujer cuando va a dar a luz, que empieza con esos dolores de parto hasta que el bebé nace. Pues de cierta forma el Señor está llamando a través de esta pandemia que se está viviendo alrededor del mundo a que la humanidad vengamos a un arrepentimiento, a que nos humillemos delante de la presencia de Dios, a que busquemos su rostro en oración, a que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Y entonces dice el Señor que desde ahora, si hacemos todo esto, dice que Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Dice que ahora estarán abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración. El Señor está llamando a que nos volvamos a Él, a que lo busquemos en oración, hermanos. Es muy necesario que lo hagamos. Vamos al Salmos capítulo 5, verso 1 al 5. Salmos capítulo 5, verso 1 al 5 dice la palabra de Dios así. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y todavía dice el verso 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Necesitamos, hermanos, de cierta forma arrepentirnos, buscar a nuestro Dios en oración. Amén. Dice aquí el verso 5 que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Saben, hay una parábola en la Biblia, el cual habla de 10 vírgenes. Dice que 10 eran prudentes y 10 insensatas. Las 5 prudentes dice que ellas estaban esperando el regreso del novio, pero las 5 insensatas, ellas no estaban preparadas. Entonces yo te pregunto hoy en este día, ¿de cuál eres tú? ¿De qué lado estás? ¿De las prudentes o de las insensatas? Si verdaderamente tú te buscas, si tú te humillas, si tú buscas en oración el rostro de Dios y te conviertes, te arrepientes de tus malos caminos, tú vas a ser de esas 5 prudentes. Amén. En Isaías capítulo 55, versos 6 al 7, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje de la Escritura. Isaías 55, versos 6 y 7. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y fíjense lo que nos dice el verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos volvernos a nuestro Dios. Dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y que se vuelva a Jehová de todo su corazón. Dios está esperando eso, que nos volvamos a Él, que nos humillemos, que reconozcamos que sin Él no somos nada. Hermanos, si esto es apenas el principio, porque la palabra de Dios lo dice, que es solo el comienzo, el inicio de dolores. Imagínense cómo va a seguir la situación. Va a ir de mal en peor. Romanos capítulo 2. Vamos a a la carta a los Romanos capítulo 2, verso 1 al 6. Romanos capítulo 2, verso 1 al 6 dice la palabra de Dios así. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú,
¿Escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6 y último. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero repetir nuevamente del verso 4 en adelante. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios no puede ser engañado. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Necesitamos verdaderamente venir al arrepentimiento. Quiero ir a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, verso 9 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 9 y 10. Dice, pero si no tienen, perdón, estoy en la primera, dije segunda. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 9 al 10, dice la palabra de Dios así. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Si esto que estamos pasando hoy en día te ha producido tristeza, es por parte de Dios. Dice que porque es necesario para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que seas salvo, pero Él quiere que vengamos al arrepentimiento. Quiero concluir con esta escritura, el Evangelio según Lucas, capítulo 13, verso 1 al 5. Evangelio según Lucas, capítulo 13. Verso 1 al 5, dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios no hace excepción de personas. Dios está llamando a un arrepentimiento. Si no os arrepentís, ciertamente pereceréis. Hoy es el tiempo. La palabra de Dios dice que hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación, no mañana. Nadie tiene garantizado el día de mañana. Dios está llamando a que nos volvamos a Él, a que nos arrepintamos, a que nos convirtamos de nuestros malos caminos, a que busquemos su rostro en oración. Él está llamando. No ignoréis esto. Dios te está llamando a ti, a que te arrepientas. Hoy es el día de salvación, no es el día de mañana. Dios me los bendiga a todos. Amén.